Antes de que te sientes, voltea con la persona que está a tu lado y dale la mejor sonrisa de este domingo. Amén. Y puedes tomar tu asiento. Y hemos estado hablando estas semanas acerca del fruto del Espíritu Santo. ¿De qué? El fruto del Espíritu Santo, y que tenemos que ser llenos de fruto del Espíritu Santo. Y hemos hablado de que el fruto del Espíritu Santo tiene ciertas características o cualidades que viven en nosotros. El mes pasado estuvimos hablando acerca del amor, y surgió la casualidad que era el mes del amor y la amistad. Así es de que hablamos acerca del amor. Pero también la palabra del Señor nos dice en Efesios 5:22, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todas estas cosas, ¿verdad? Dice, y contra tales cosas no hay ley. Entonces nosotros por eso queremos hablar y poner en tu corazón de que tú puedas tener el fruto del Espíritu Santo, y que conforme vamos desarrollando estos temas y vamos aprendiendo de la palabra del Señor, podamos mantenernos firmes sabiendo de que somos llenos del Espíritu Santo. Entonces déjame compartir contigo el tema de hoy, porque yo le puse así como por título evidencias, ¿ok? Y dice la evidencia de una vida llena de Dios. ¿A cuánto les gusta ver esos programas así como policíacos que luego empiezan ustedes a atar cabos, uno y aquí y allá? ¿Les gusta ver ese tipo de programas? A mí me encanta, desde chiquito, no sé por qué me ha fascinado. Me imagino que quería ser policía, yo creo, y detective, no sé, pero me gusta mucho, me gusta escuchar noticias, me gusta escuchar todas estas cosas. Y cuando yo estaba exponiendo este mensaje junto y estaba trabajando en él, recordaba de que nosotros tenemos que tener también la evidencia del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué es una evidencia? Es algo que se mira. Es algo que tú lo puedes ver, que es palpable, que es tangible, que está ahí, que lo puedes, dices, aquí está. No hay nada que se pueda oponer en contra de esto. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo, es una prueba de que está ahí. Y nosotros tenemos que entender eso, de que tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y déjame compartirte una ilustración acerca de lo siguiente, porque imagina una familia que durante muchos años vivió en una casa que poco a poco se fue deteriorando. Al principio todo estaba bien, llegaron a su casa, se instalaron, acomodaron esto y estuvieron ahí constantemente y todo estaba bien. Pero poco a poco empezaron a ignorar pequeños problemas que estaban surgiendo en esa casa. Quizás una grieta en la pared, una gotera en el techo, pintura que a lo mejor se estaba empezando a caer o a descarapelar, un cable dañado por aquí, un outlet que no funcionaba por acá y por eso. Y pasaron los años y la casa se empezó a poner peor. La casa se empezó a deteriorar más. Hasta que un día llegó una persona y miró el estado de la casa y les dijo, ¿saben? Esta casa puede ser restaurada. Esta casa puede ser restaurada, pero antes que podamos restaurarla, tenemos que hacer una evaluación. Tenemos que ver qué es lo que está mal con esta casa. Y dice que juntos como familia empezaron con esta persona a ir cuarto por cuarto evaluando la situación de la casa. Y cuando este hombre les estaba diciendo, mira, eso está mal, mira, eso está mal, mira, eso está mal, y dice que se sintieron avergonzados, se sintieron tristes y estaban así como, wow, ¿cómo llegó a pasar esa situación? Pero él dijo, no se preocupen, la causa está en muy mal estado, pero la buena noticia es que se puede restaurar. Ellos no se habían dado cuenta cuánto daño le habían hecho a la casa por haber dejado que se acumularan todos esos problemas. Ahora, lo que sabemos es de que había una situación de que se podía restaurar esta casa. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Comenzaron a reparar el techo, comenzaron a reforzar las paredes, comenzaron a poner nueva pintura, a cambiar cables dañados, empezaron a pintar y hacer todas esas cosas. Y dice que entonces el restaurador vino y se paró enfrente de la familia y le dijo, no estén más tristes porque su casa ha sido restaurada.
Y quizás tú puedas pensar y decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que yo voy a predicar, pastor? ¿O qué es lo que tiene que ver con eso? Porque sabes que eso fue exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel en el libro Nehemías 8, cuando el pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios, cuando Nehemías, juntamente con Esdras, dice que empezaron a leer la palabra del Señor, la ley, y dice que empezaron a escuchar y darse cuenta de todo lo que había pasado en su vida, cómo se habían apartado de Dios, cómo habían hecho tantas cosas, y dice que ellos empezaron a llorar, a estar tristes. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de cuántos se habían distanciado de Dios, se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando en sus vidas, cómo poco a poquito, empezando a ignorar una y otra cosa, no se dieron cuenta cuando ya estaban completamente apartados de Dios. Dice que lloraron. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Nehemías se puso de pie y dijo: no se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que cuando Dios comienza a restaurar un corazón, el llanto puede comenzar al principio. A lo mejor te va a causar dolor, va a causar quebranto, va a causar una situación difícil que a lo mejor te vas a avergonzar. Pero ¿sabes qué? Va a llegar el momento en el que el gozo va a tomar su lugar. Y ponértelo de una manera más sencilla que todos podemos entender. Imagínate que tú estás en casa con tu familia y uno de tus hijos salió a hacer un mandado, salió a hacer una actividad o lo que tú quieras, y están ustedes en casa cenando, a lo mejor viendo televisión o no sé, compartiendo como familia, y recibes una llamada telefónica y te dicen: ¿es usted el papá de tal persona? Sí, soy yo el papá de tal persona. Le queremos decir que tenemos a su hijo aquí en el hospital porque acaba de tener un accidente. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo te vas a poner? Súper nervioso, triste, a lo mejor desesperado, no vas a saber qué hacer. Y dice: y está en una situación bastante grave, por favor venga de inmediato porque necesitamos tomar decisiones para ver qué vamos a hacer con su vida. Hay dolor, hay tristeza, hay llanto, hay reclamo, hay todas estas cosas que están pasando en nuestra vida. Y tú llegas al hospital y está el joven ahí y te dicen: lo único que podemos hacer es una operación de inmediato, tenemos que hacer urgente para ver si se puede salvar. Y dice que empieza la operación y todo lo que está pasando ahí. Pero después de que horas que pasaron, dice que el dolor está ahí en la familia, ¿sí o no? Están tristes, están preocupados, están todos ahí. Pero sale el doctor y les dice: quiero decirles que después de la operación su hijo se va a salvar. Va a haber un proceso de restauración, pero su hijo se va a salvar. Ahora, ¿cómo se va a sentir esa familia? Con esperanza, con gozo, con alegría, a lo mejor. ¿Por qué? Porque van a decir: wow, pensaron lo peor, pero ahora, aunque está ahí la situación, aunque el dolor sigue estando ahí, el problema sigue estando ahí, los biles van a estar ahí, ¿sabes qué va a pasar? Ellos ahora tienen la esperanza y el gozo de que su hijo va a estar bien. Entonces eso muchas veces sucede en nuestra vida cuando pasan situaciones difíciles y no sabemos cómo manejarlas. Pero como tú y yo tenemos el gozo del Señor en nuestras vidas y tenemos el Espíritu Santo, sabemos que aunque haya problemas, aunque haya circunstancias difíciles, situaciones que a veces no podemos entender, tenemos la esperanza de que Dios es más grande que cualquier situación y que cualquier problema que nosotros podamos enfrentar, y que al final Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Tú y yo vemos el pasado y el presente que estamos viviendo, pero Dios mira el futuro y Él sabe todas las cosas. Así es de que nosotros, sí es cierto, muchas veces vamos a pasar por un momento en el que nos vamos a quebrantar, pero lo único que te puedo decir es de que si el Espíritu Santo de Dios está contigo, es el que te va a hacer que tengas gozo, que tengas esperanza y que puedas ver cómo Dios se va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Mira, el llanto aparece cuando Dios nos muestra lo que nosotros necesitamos cambiar. ¿Por qué? Porque venimos a traer y a reconocer lo que está sucediendo en nuestras vidas. Pero el gozo empieza en nosotros cuando entendemos que Dios empieza a restaurar nuestras vidas. Todos nosotros quizás venimos antes de venir al Señor, estábamos, como dice la palabra del Señor, muertos en nuestros delitos y pecados.
Sin embargo, cuando Dios nos salvó, cuando Dios nos rescató de ahí, de esa situación en la que estábamos, Dios nos ha puesto en una nueva posición. Ahora ya no somos solamente cualquier cosa, ahora venimos a ser hijos de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Muchas personas dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Un momento. Todos somos creación de Dios. A Dios nos creó a todos nosotros. Pero ¿sabes qué fue lo que sucede? Hijos de Dios solamente cuando tú y yo lo aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Juan 1:12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que hemos creído, que hemos declarado, que hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor. Entonces cuando nosotros entendemos eso, nosotros podemos tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, el gozo no se fabrica. El gozo no es algo que vas a ir a la tienda o vas a pedir en Amazon, que todo podemos pedir en Amazon ahora y te llega así. No, el gozo no se fabrica, el gozo se produce cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida. Cuando el Espíritu Santo es el que está lleno y tiene tu vida llena, es cuando nosotros podemos tener ese gozo. ¿Recuerdas la semana pasada que te hice una ilustración de unos globos? Como el que no tenía nada se prendió rápido y se explotó, pero el que tenía agua, le pusimos el fuego y ahí se aguantó hasta que yo abusé del tiempo, ¿verdad? Y entonces se reventó. Pero es cuando tu vida está llena del Espíritu de Dios, tú vas a poder tener gozo aún en momentos difíciles. Y con eso yo te quiero decir de que no es que no vamos a tener problemas, no es que no va a haber situaciones difíciles, porque todos vamos a vivir situaciones difíciles. No estamos exentos. Si alguien te vendió un evangelio de que ven a los pies de Cristo y todo va a ser color de rosa, déjame decirte algo, te engañaron. Porque la palabra del Señor dice que vamos a tener luchas, que vamos a tener pruebas, que vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero dice, la única diferencia es que no lo vamos a hacer solos, porque Dios va a estar con nosotros. Él es el que nos va a sostener, Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a llevar. Dice que aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas, no te ahogarás. Esa es la promesa de Dios para nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, por eso es importante de que el gozo pueda estar en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios y esa es una evidencia en nuestras vidas. A veces nos preguntamos, ¿por qué entonces hay creyentes que solamente aman a Dios cuando todo está bien? ¿Te ha tocado? Hay creyentes que aman a Dios cuando todo está bien. Oh, tengo mi trabajo bien, la familia bien, todo, gloria a Dios, aleluya, aquí estoy en la iglesia. Pero cuando empieza a haber problemas, se desalientan, se desaniman. Ay, ¿por qué Dios hizo esto? Y empezamos a querer culpar a Dios de todas las cosas, cuando muchas veces nosotros también somos negligentes y no hacemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero si tú tienes el gozo si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, déjame decirte algo, que aunque haya momentos difíciles, tú vas a poder seguir adelante. A mí uno de mis personajes que me gusta mucho es Pablo. Pablo, ustedes saben, el apóstol Pablo, creo que fue el hombre que más, después de Jesús, ¿verdad?, más sufrió. Lo pusieron en cárceles, lo pedrearon, lo laceraron, estuvo en naufragios, fue expulsado de los pueblos. Cada rato se metía en problemas. Es más, yo creo que se la pasó más tiempo encarcelado o en prisiones que lo que pudo estar libre. Pero ¿sabes qué? En Filipenses, que es un libro que habla como 20 veces, dice: regocíjense en el Señor, gócense en el Señor, disfruten de la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? ¿Porque era sobrenatural? No, era porque tenía el gozo del Espíritu Santo, porque tenía el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Déjame decirte algo, Dios quiere formar discípulos maduros que no vivan de emociones, sino que más bien vivan de convicciones espirituales en su vida. Ese es el corazón de Dios. En la gran comisión, cuando nos manda en Mateo 28, dice: vayan y hagan ¿qué? Discípulos
a las naciones. Vayan y hagan discípulos. No solamente prediquen el evangelio, no solamente pongan la semilla, hay que cuidar esa semilla, hay que hacerla que crezca para que podamos ser que discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos discípulos es porque estamos imitando lo que Él hizo, es porque estamos desarrollando el carácter de Cristo en nuestras vidas. El carácter de Cristo era que era manso y humilde, dice. Era generoso. Tenía compasión por las personas. Siempre estaba ahí presente cuando había una necesidad. Y no estaba así como diciendo, bueno, si tengo chance lo voy a hacer. No se la daba de muy ocupado, que podría decir, ¿verdad? Pero él siempre estaba dispuesto y disponible para hacer la obra que el Padre le había enviado. Pero cuántas veces nosotros decimos, sí, yo soy un discípulo de Jesús, yo lo amo, yo hago esto por él, y te pedimos a veces que vengas a una clase. Ay, no tengo tiempo. Ay, no, porque estoy trabajando. Ay, no, porque estoy muy ocupado. Tengo muchas ocupaciones con mis hijos. ¿Tienes más ocupaciones tú que Jesús? ¿Te crees que estás más ocupado que Pablo o que uno de esos siervos de Dios? No estaba en mi mensaje eso, pero bueno, el Señor me lo dio, así es de que se los doy a ustedes, ahí se los paso yo. Es que es cierto. Muchas veces creemos que queremos ser discípulos de Jesús y decirle te amo, pero solamente cuando todo esté bien. Si están las cosas mal, entonces ya no. No, cuando tú amas a una persona la vas a amar todo el tiempo. Cuando nos casamos y no nos dijeron en las buenas, en las no tan buenas, no así está, en la enfermedad y en la salud. No dijeron cuando todo esté bien, entonces sí, ámense, celebren Valentine's, su aniversario. No, en todo tiempo tengo que amar. Hay días que a veces no quiero amar a veces a mi esposa, pero ¿sabes qué? Porque tengo un compromiso, un pacto. Bueno, yo no estoy diciendo a mi esposa, ¿verdad? Ustedes dicen a lo mejor. Yo a la mía siempre la amo. Y ella me ama a mí. Eso creo, digo, ¿verdad? Pero es cierto, hay días que, ay, Señor, yo sé que hay días que esa me quisiera agarrar así del cuello y decirme, como Marco, ¿verdad? Yo sé, pero de todas maneras me ama. Y recuerda de que el amor no son solamente caricias, abrazos, besos, chocolates, rosas. No son nada más eso. Dice que al que ama, Dios disciplina. Al que ama, Dios lo corrige. Entonces cuando llamamos a Dios, vamos a soportar cualquier situación y cualquier cosa. No solamente cuando todo esté bien. Si hay un momento de enseñanza para nuestras vidas, vamos a estar amando a nuestro Señor. Y déjame decirte entonces qué quiero que podamos entender en esta mañana, porque el gozo no elimina la prueba. La prueba va a seguir estando ahí, pero tú sabes que aunque estés en medio de la prueba, tú vas a poder seguir adelante. Entonces nosotros tenemos que aprender eso. Pero también vamos a aprender hoy que el gozo es el que nos da la fuerza para poder atravesar esa situación difícil que estamos viviendo. No estoy diciendo que lo vamos a ignorar, pero eso nos va a dar la fuerza para poder hacer. Y el gozo se convierte en una evidencia visible del Cristo resucitado en tu vida y en la mía. Cuando tenemos gozo, hasta la gente te va a preguntar, ¿por qué actúas así? Aún en ese momento difícil, aún con esas pruebas que tienes. No, yo estaría, pero si allá, mira, en una esquina con un bolillo cortándome las venas. La verdad, ¿verdad? O con unas galletas Marías, pues así para que no se sienta que las conocen más. Pero cuando nosotros tenemos el gozo del Señor, nos mantenemos firmes, aún en las pruebas, aún en las dificultades. Yo recuerdo que cuando estaba más joven, porque todavía soy joven, ¿verdad? Pero más joven, hicieron ahí unos, sí, somos todos aquí puros jóvenes, sabemos en la iglesia. A ver, hasta. Si ahorita que dijeron el hiking, el apóstol me dice así como, el joven aquí también por dentro, ¿verdad? Claro, puros jóvenes aquí en la iglesia. Entonces, pero yo recuerdo que cuando era más joven, uno de mis sueños era estar en un huracán. En serio, yo sé que suena medio loco, pero yo siempre, y Larisa lo sabe, siempre le digo, tengo unas ganas de estar en un huracán. Lo único, saber que voy a sobrevivir. No, en serio, no, sí. Saber que voy a sobrevivir, o sea, no importa si me agarra, me avienta, si tengo que correr por un cauce de río y me voy dando
vueltas y todo, no importa, quiero vivir esa experiencia de saber, no más que al final voy a decir, ay, salí todo golpeado, pero salí. Y ¿sabes qué? A lo mejor no he vivido un huracán natural, pero seguramente he vivido un huracán en muchas otras situaciones en mi vida, que me ha sido golpeado, a lo mejor he sido criticado, a lo mejor he tenido problemas, situaciones, pero ¿sabes qué? Al final sé que mi Redentor vive y también Él me ha ayudado para poder seguir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Va a haber momentos difíciles? Sí, sí, yo no te puedo decir que no hay. Sí va a haber momentos difíciles, momentos y situaciones que no entendemos, pero Dios tiene el control en nuestras vidas. Por eso déjame compartir contigo unos puntos rápidos que quiero que podamos entender. Número 1, el gozo permanece aún en medio de la prueba. ¿Qué es? El gozo permanece aún en medio de la prueba. El gozo no se desaparece, no se va. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, seguimos teniendo el gozo, porque el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. En este caso, en Nehemías capítulo 8 te decía de que ellos empezaron a escuchar la ley del Señor, la ley, la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios empezó a ser como algo que empezó a quebrantar sus vidas, y se dieron cuenta de todo lo que habían hecho. Y dice que ellos empezaron a llorar y empezaron a estar tristes. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de su pecado, porque se dieron cuenta de que se habían distanciado de Dios, porque se dieron cuenta de su condición espiritual. En otras palabras, hubo convicción de pecado en ellos y empezaron a llorar y fueron quebrantados. Pero Nehemías no los dejó que se quedaran ahí atrapados en ese sentimiento de culpabilidad, en ese sentimiento de que ya no puedo hacer nada, soy un trapo de inmundicia, no voy a lograr hacer nada. No, dice que Nehemías vino y les dijo: no se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Y es ahí donde nosotros podemos tener ese versículo de Nehemías 8:10 y lo podemos hacer vida en nosotros también. Ahora, quiero que mires esto, porque Dios no negó su dolor, pero tampoco los dejó que se quedaran atrapados en él. Porque el gozo no es negación del dolor. No es que estamos diciendo, ay, ya no va. No, ahí está. Pero es el combustible que nos va a ayudar para poder superar esta prueba. Un creyente con gozo también llora. ¿Cuántos han llorado? Amén. Todos hemos llorado. Yo tengo algo que a veces me pasa, ¿verdad? Y yo soy no lloro, la verdad. Ustedes saben, yo perdí a mi papá, a mi mamá. De hecho, hoy es el aniversario luctuoso de que papá murió hace 12 años, ¿verdad? Y yo recuerdo de que en esos momentos como que no lloro. Y yo a veces sí le digo a Larisa, me siento mal porque digo yo, como se ve tan frío que no me importa. Se ve tan frío o qué es lo que pasa, porque, o sea, es la pérdida de un. Claro, no va a decir, ay, pastor, no lloró, no, sí lloré, pero no lloré en ese momento así como que desconsolado y todo, no. Y digo, ¿seré que soy frío o qué? Pero hay otras cosas que a veces estoy mirando una película y estoy llorando, ¿verdad? Un video ahí en el Facebook y estoy llorando. Digo yo, ay, Señor, pues ¿qué pasa, verdad? Pero muchas veces eso, no somos así como que no queremos llorar. ¿Por qué? Porque queremos ocultar a veces nuestras sentimientos, nuestras emociones. Pero te digo algo, un cristiano también llora. Yo he llorado muchas veces. Con las novelas, ¿no? Bueno, he llorado, claro, cuando perdí a mi papá, a mi mamá. Después de que me cayó el 20, que lo asimilé, lloré. Pero no lloró de que me quiero morir. No, lloré porque, bueno, voy a tener esa pérdida, esa separación física. Pero mis padres siempre van a estar en mi corazón. Siempre los voy a tener aquí. Y sé que tengo la esperanza de que un día estaré reunido con ellos allá en el cielo, alabando y glorificando a mi Dios. Pero también un cristiano con gozo enfrenta pruebas, atraviesa desiertos. Pero tenemos algo diferente, que aunque todas estas cosas en nuestra vida, el Espíritu de Dios está en nosotros y por eso tenemos gozo. Ahora, mira lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1 y verso 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Santiago no dice que la prueba es agradable. No está diciendo estén alegres, no. Pero dice que podemos tener gozo porque sabemos que lo que Dios está produciendo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que produce Dios en nuestras vidas? Cuando estamos viviendo una prueba, cuando estamos viviendo una situación difícil, ¿sabes qué hace Dios? Está produciendo paciencia. Mira Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque dice, la prueba produce paciencia y la paciencia produce eso. En otras palabras, hay un porqué de esa situación difícil. Pero también dice, la prueba produce madurez y la prueba produce carácter espiritual. Cuando tú estás más fuerte. Cuando yo iba a la escuela, yo recuerdo que los tiempos de exámenes a nadie nos gustan. ¿O a quién le gustaban los tiempos de exámenes? ¿Verdad que no nos gustan? Pero si no hacías un examen, si no tenías una prueba, no pasabas al siguiente nivel, no pasabas al siguiente año. Tenías que enfrentar esa prueba, ese examen, para poder cruzar hacia otro nivel. Y muchas veces en nuestra vida espiritual eso sucede. Viene una situación difícil, una prueba, porque Dios te quiere llevar a otro nivel, quiere hacerte crecer en fe, quiere hacerte que el carácter de Él pueda ser formado en ti. Entonces nosotros tenemos que entender que el gozo nace cuando entendemos que Dios sigue trabajando aunque el proceso duela. Déjame lo digo otra vez porque como que no me entendiste bien. El gozo nace en nosotros cuando entendemos que Dios sigue trabajando aunque el proceso duela. Y te lo voy a decir de una manera más sencilla y más fácil que todos nos podemos identificar y lo podemos ver. En un atleta, cuando un atleta está entrenando, ¿qué pasa con sus músculos? ¿Sufre dolor o está bien todo? Sufre dolor. Un atleta sufre dolor cuando está entrenando, pero ese dolor no significa destrucción, significa ¿qué? Crecimiento. Es cierto. ¿Cuántos han ido al gimnasio un día y luego a los 2 días está que hasta camina así, ¿verdad? Las piernas, especialmente si hizo pierna, básico, a veces no nos podemos ni levantar. Sentimos que el pecho nos va a explotar, así como ay, ay. Algunos, digo otros, ¿verdad? Todavía nos hace falta experimentar eso, pero ahora, ¿eso significa que te está destruyendo tu cuerpo? No, es que tus músculos están creciendo. ¿Pero qué? Tuvo que haber dolor. Así también las pruebas en la vida del creyente, Dios está formando algo más fuerte dentro de nosotros. Y aunque duela, pero no es para destrucción, sino para crecimiento. Las pruebas no son para destrucción, son para crecimiento en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, del discípulo que está lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? El gozo del Espíritu Santo en nosotros nos da la fuerza para no rendirnos, para seguir adelante. Aunque la situación sea difícil, tú vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque el gozo permanece aunque la prueba esté presente. En medio de la prueba, el gozo sigue permaneciendo. Y eso me lleva al segundo punto que quiero compartir contigo. El gozo es una fuerza espiritual. ¿El gozo es qué? Nehemías lo dijo, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Yo sé que algunos están pensando, ¿de dónde sacó eso el pastor de que el gozo es una fuerza espiritual? Pues ahí dice en Nehemías 8:10, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque la palabra fortaleza implica energía, implica resistencia, implica capacidad para seguir. Y eso es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros cuando estamos en una situación difícil. Hay creyentes que se debilitan espiritualmente porque viven dependiendo de sus emociones, porque están pendientes de qué es lo que sucedió aquí, qué es lo que está a un lado, qué es la fuente de alegría. Dijimos, las circunstancias, las situaciones, lo externo. Pero cuando el gozo del Señor está dentro de ti, tú vas a poder perseverar y eso te va a dar una fuerza para que tú puedas seguir adelante. No es de que te amaneces en la mañana, ay, está lloviendo, qué día tan feo voy a tener hoy. No, tú te amaneces, está lloviendo, gracias a Dios, porque vamos a tener plantas más bonitas, porque la yarda va a crecer más y la voy a poder cortar más fácilmente. Ya sé, ¿verdad? Algunos tienen que esos problemitas pero nosotros tenemos que estar, no dependemos de nuestras emociones.
No depende si el día está bueno, pues voy a tener un buen día. No, tú dices, el gozo del Señor es mi fortaleza y yo sigo adelante. O si el día es difícil, voy a perder la fe. No, tú tienes que seguir adelante en todo momento. El gozo del Espíritu Santo no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, depende de quién vive en nosotros. ¿Quién vive en ti? ¿Qué gobierna tu vida? ¿Es Dios? ¿Es el Espíritu Santo? Déjame te digo algo, y cuando digo el Espíritu Santo es porque Dios está habitando en ti. Recuerda que nosotros creemos en un Dios trino. ¿Sí o no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, si ustedes recuerdan, esto es una clase pero así gratis, va incluido con todo lo que con lo que están aquí. Dios Padre fue manifestado cuando en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan cuando había un gobierno teocrático y Dios hablaba a través de los profetas, a través de los jueces, Dios gobernaba a través de ellos? Y fue cuando Dios era el que hacía todas las cosas. Después dice, ¿envió a quién? A su Hijo Jesucristo. Entonces Jesucristo vino a la tierra, vivió como un hombre, como tú y como yo. Y dice que Él, para reconciliarnos con el Padre, ¿qué hizo? Dice que murió en la cruz del Calvario, pero no quedó ahí muerto, sino que fue resucitado. Pero antes de ascender, Él dijo, no los voy a dejar solos, voy a enviar ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Ahora nosotros es por eso que decimos que tenemos a Dios en nuestro corazón, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos tener a Dios en nuestro corazón. Jesucristo es nuestro Señor, Dios es nuestro Padre, pero el Espíritu Santo es quien vive y mora en ti. Y si Él está en ti, es por eso que tenemos el gozo del Señor en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Estás viviendo en ansiedad? ¿Estás viviendo por lo que dice alrededor, lo que el mundo está sucediendo? ¿O vives porque en realidad el gozo del Señor y el Espíritu Santo está en ti? Pablo en Romanos 15:13 nos dice lo siguiente. Romanos 15:13 dice que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Entonces nosotros tenemos que estar llenos del gozo. Ahora el gozo se llena, eso significa que llena la vida del creyente. Tiene que estar ahí. Ahora tenemos que estar poniéndole, ¿cuánto le ponen gasolina a su carro? ¿Verdad? Todos aquí ni modo, solamente que manejo un eléctrico, pues nosotros no le tienen que poner. Pero todos tenemos que poner gasolina a nuestro carro y estamos pendientes, ¿sí o no? Las mujeres yo sé que no tanto, ¿verdad? Esperan a que el hombre vaya, se suba al carro y que le llene el carro. No. Algunas, otras sí son más responsables, ¿verdad? Pero bueno, no, es que está bien, no hay problema. Pero tenemos que estar al pendiente de nuestro tanque de gasolina, ¿sí o no? Yo no voy a ir de aquí a, no sé, a Mexicali y me voy a subir con medio tanque de gasolina y no lo voy a poner porque me voy a quedar quizás ahí tirado. En la Rumorosa ya llego a los burritos nada más porque ya no me va a alcanzar para más. Entonces tenemos que entender de que tenemos que estar llenando nuestro tanque de gasolina en nuestro carro, pero también tienes que llenar tu vida del Espíritu Santo constantemente. Tienes que llenarte del gozo del Señor para que puedas mantenerte firme y puedas seguir adelante en todo momento. Entonces el creyente, cuando está lleno del gozo de Dios, mira, no se rinde fácilmente, va a perseverar. No es la persona que abandona la fe. Ya no voy a ser cristiano, ya no soy hijo de Dios. Te digo algo, y esto me llama mucho la atención porque, y se los he dicho creo a los matrimonios en más de una ocasión, muchas veces cuando tenemos problemas, tenemos circunstancias difíciles, en vez de acercarnos a Dios, corremos de Él. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir al discipulado, ya no voy a ir al grupo Conexión, ya no voy a ir a esto, ya ni me acuerdo de Dios. Como si Dios tuviera la culpa. Y es cuando más necesitas acercarte a Dios, cuando hay problemas, cuando hay situaciones, es cuando tienes que correr a Él y aferrarte a Él y decirte: Señor, no te dejo hasta que no me bendigas. En el matrimonio, ¿cuántas veces hay problemas en las parejas? ¿Y qué hacen? Duérmete yo en el cuarto y yo en el otro cuarto. Y te vas tú por tu lado y tú por... No, es cuando más necesitan acercarse. Es cuando más necesitan estar ahí. Les platiqué la ilustración de la mujer que se quería divorciar.
¿no? Es que ya me acuerdo que la platiqué, pero no sé si la platiqué aquí o la platiqué en un grupo, ¿verdad? Así es de que ya cuando uno llega a los 45, como que se le empiezan a olvidar las cosas. Bueno, es que ya tengo rato que se me están olvidando, por eso digo, no porque yo tenga, pero yo recuerdo, y quizás lo has escuchado, una mujer dice que llegó decidida con un abogado y le dijo: hoy me quiero divorciar, he tomado ¿cómo se llama? La decisión de que me voy a divorciar de mi esposo, no lo aguanto más, ya no quiero nada, no hay vuelta atrás. Dice que aquel hombre ya grande de sabiduría le dijo: ok, claro que sí, porque no hacemos una cosa para que todo esté funcionando bien. Vamos a hacer lo siguiente: vete a tu casa otra vez y vamos a hacer lo que sufra. Vamos a hacer lo que para que cuando lo divorcies él esté arrepentido de haberte perdido. Y vamos a hacer lo siguiente: vete y por los próximos 5 meses te portas súper bien con él, lo atiendes, lo cuidas para que sufra, para que recuerde todas esas cosas. Y dice, y vas y tomas cuidado de él y le preparas su lonche y le preparas su ropa y disfrutas con él y todo. Y dice, bueno, y dice, sí es cierto, para que sufra cuando me vaya. Entonces dice que fue e hizo eso. Y empezó a tomar su papel de esposa y empezó a tener cuidado de él. Y dice que el hombre, al mirar ese cambio en ella, como que dijo, wow. Y él empezó a cambiar también. Y empezó a amarla y empezó a respetarla y empezó a cuidarla, a ser caballeroso, a ser detallista con él y todo. Dice que llegaron 5 meses y le habló el abogado a la señora: señora, aquí estoy listo ya pues para que se venga a hacer los papeles de divorcio, porque para que sufra. Y le dijo: no, ¿sabe qué? Ya no me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque ese hombre que había perdido ya lo encontré, aquí está. Y dice, y el hombre le dijo, el abogado le dijo: no es que cambió él, cambiaste tú, y tu cambio lo empujó a cambiar a él. ¿Verdad? Entonces es cierto. Puede ser viceversa, pues, porque yo sé que las mujeres están así como: ay, pastor, ¿por qué está diciendo eso? No le vamos a invitar ni un taquito. Pero ¿saben qué? Puede ser viceversa también. Puede ser que el hombre a veces nos portamos mal y no las tratamos bien. Pero si nosotros cambiamos, nuestra esposa va a cambiar. Muchas veces queremos culpar a otras personas, pero el que necesita hacer un cambio eres tú. Soy yo. Soy yo el que tiene que hacer un cambio. Entonces necesitamos trabajar de esa manera. Cuando tú tienes el gozo del Señor, dice, no nos vamos a rendir fácilmente, no abandonamos la fe y tampoco vivimos dominados por el desánimo. Más bien tenemos el gozo del Señor en nuestras vidas, y eso se convierte en una fuerza que nos da para poder seguir adelante y perseverar aún a pesar de cualquier situación. Y por último, te doy el último punto que quiero compartir contigo, porque el gozo se contagia. El gozo verdadero se contagia. El gozo verdadero se contagia. Yo sé que hay cosas que se contagian constantemente cuando va uno manejando con alguien que se va durmiendo. Si no te da sueño a ti también, ¿sí o no? A veces uno dice como: ay, llevas a alguien para que no te duermas, no te ayuda a que no te duermas tú, y se va durmiendo. Entonces como: uy, ¿para qué? Yo recuerdo cuando estaba chico, hace muchos años, yo les he platicado esta historia a lo mejor a alguien de ustedes, pero yo tenía un tío que yo le ayudaba cuando tenía 12 años. Empecé a ayudarle tenía una ruta de hielo él, y vendíamos hielo, y yo le ayudaba. Mis papás me decían: vaya, Marco, para que empiece a ser responsable, para que sea una persona de bien en la vida y para que después pueda estar predicando ahí en Punto de Encuentro. Pero vaya para allá. Y yo iba me recuerdo que mi tío era muy peculiar. Le gustaba tomar mucho, ¿ok? Mucho le gustaba tomar. Entonces siempre andaba cansado, siempre andaba pues medio, ¿verdad? Medio crudo, ¿verdad? Y yo recuerdo que íbamos con él y salíamos a las 4 de la mañana a trabajar, a hacer eso, porque eso se tenía que hacer súper temprano para repartir todo el hielo a los negocios antes de que empiecen a ellos a abrir y hacer todo. Entonces nosotros íbamos, y yo iba a las 4 de la mañana y a veces iba durmiendo. Y en aquellos tiempos recuerdo que tenía un Chevrolet 62, 63, ¿verdad? Esos carros, nada como los de ahora que están todos así con pantallas y que le pones todo te está ahí, nada. Tenía el velocímetro y el del gas, nada más. Ni siquiera tenía las revoluciones, nada. Y recuerdo que mi tío decía: Marco, que no me duerma. Y se dormía en todos los semáforos. En todos los semáforos, ahí en Tijuana nos parábamos.
y se dormía. Entonces mi trabajo era estar así velándolo, ¿verdad? Y yo miraba que ya se iba a poner el otro amarillo ya, y agarraba en el dashboard de plástico, aquellos de metal. Le pegaba yo. O sea, prendía el carro y se iba ya. Imagínate. Pero ¿qué pasaba si yo me dormía? Pues los dos nos dormíamos ahí, ¿verdad? Nos invitaban. ¿Qué ver? Y mi tío era tan peculiar que decía, ay, mi tío lo amo, ¿verdad? Pero apagaba el carro cada semáforo para no gastar gasolina. Lo apagaba cada semáforo. Pero llegábamos a repartir hielo y lo dejaba prendido. Y yo le decía, tío, ¿por qué no apaga el carro? No, mijo, para que no se enfríe y para que ahorita vamos a arrancar rápido. Y yo como, ay, te digo que era peculiar mi tío, ¿verdad? Ahora sé de dónde saqué tantas ideas yo, esas raras. Ese es el tío que cuando yo estaba chiquito, ¿cuántos fueron a la tortillería en Tijuana o en México? ¿Sí los mandaron a la tortillería? Bueno, nosotros íbamos a la tortillería y decía, vaya y traiga tortillas, pero de las que están saliendo, que no le vayan a dar de las que están en la caja, porque aunque estaban calientitas recién, pero y yo decía, yo los primeros decía, ni se va a dar cuenta, están calientes de todas maneras. Y las llevaba y luego llegaba y decía, aquí están las tortillas. ¿Y por qué te dieron de estas? Digo, son de las calientitas, tío. No. Estas son apachurradas porque les pusieron ya algo encima. Váyase para atrás y tráigame las tortillas que están calientitas. Así que ya una vez me pasó. Ya después todo el tiempo le decía, no señora, de las que están ahí saliendo, de esas deme, porque si no me van a regresar y aquí me va a ver otra vez. Y ya después la señora me conocía y decía, ay, mi hijo, vienes por las tortillas que están saliendo, ¿verdad? Venga, se te voy a dar aquí. Siempre con mucha gracia yo y carisma. Así es de que me amaba la señora también. Bueno, pues el verdadero gozo ya ven, hasta yo les contagié el gozo ya a ustedes. Pero el verdadero gozo se contagia. Mateo 28, capítulo 28 y verso 6. Dice, cuando las mujeres llegaron al sepulcro del Señor, el ángel dijo, no está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Ahora, quiero que te imagines este momento. El dolor de la cruz todavía estaba fresco. Era solamente el tercer día de que habían crucificado al Señor Jesucristo. La gente que lo seguía estaba devastada. Su líder, su guía espiritual, había sido crucificado, había sido golpeado, había sido lacerado, había sufrido tanto y estaba muerto. Y estas mujeres, su único deseo era ir y embalsamar el cuerpo del maestro. Pero cuando llegan ahí, dice que encuentran un ángel y le dice, no está aquí, pues ha resucitado. Quizás el dolor de ellas que tenían en su corazón por la muerte de Jesús, al escuchar esto, como que se recordaron lo que él dijo, que iba a resucitar, que se iba a levantar, que al tercer día él iba a estar una vez más de nuevo. Y dice que cuando nosotros entendemos también quién es Jesucristo y lo que él ha hecho, nosotros podemos tener esa esperanza en nosotros de que no solamente nosotros podemos tener el gozo de la salvación, pero que también podemos compartirlo con otras personas. El gozo verdadero no se puede esconder. El gozo verdadero se nota en ti. La gente se va a dar cuenta. Pero no solamente se nota, se transmite. Tú lo puedes transmitir a las personas y se contagia. Eso es lo que tú lo puedes ver. La gente cuando tú llegas un momento a un lugar, ¿cómo se ponen? ¿Tristes? ¿Tensos? ¿O en realidad viene el gozo a sus vidas? A lo mejor les transmites esa paz que Dios está dando. A veces tenemos que evaluar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Por eso Pablo nos dijo que cuando nosotros estamos llenos de gozo, entonces abundamos en esperanza. ¿Por qué? Porque el gozo verdadero no lo podemos esconder. El gozo verdadero se va a notar en tu vida. La gente te va a preguntar, ¿te miras diferente? ¿Te miras diferente? Entonces nosotros tenemos que entender eso. Te digo algo, el mundo que está a nuestro alrededor, las personas que no tienen a Cristo, es lo que necesitan ver. Necesitan ver el gozo de Dios en ti. El mundo ya tiene argumentos, tienen problemas, tienen debates, tienen opiniones, controversias. Hay tantas cosas que el mundo tiene que lo menos que necesita es más problemas contigo. Lo que necesitan ver es el gozo del Señor en tu vida. ¿Por qué? Porque una vida transformada va a impactar la vida de los que están a tu lado.
Eso es lo que necesitas. Una vida transformada, una vida cambiada. Un cristiano lleno del gozo del Espíritu, ¿sabes qué es lo que es? Es una evidencia viva a las personas, es un testimonio visible, pero también es una demostración de que Cristo vive. Y eso es lo que nosotros tenemos que compartir con las personas, que Cristo vive, y no solamente vive, pero vive en mi corazón. Y cuando nosotros tenemos eso, nosotros podemos tener el gozo del Señor, y la gente lo va a querer estar contigo. La gente va a decir, dame de eso que tú tienes, porque yo también lo necesito, porque yo también tengo problemas y situaciones que a lo mejor ya no quiero estar batallando, o ya no sé cómo poderlas solucionar, pero cuando tengo la fuerza del Espíritu Santo en mi vida, entonces voy a seguir adelante. Pero tenemos que aprender a hacer eso. Y déjame concluir diciéndote lo siguiente: ¿crees en el gozo? ¿Creen que hay gozo en su vida? Ahora, la pregunta no es, ¿tienes gozo? Te pregunto lo siguiente: ¿está el gozo del Espíritu Santo gobernando tu vida? ¿Está el gozo del Espíritu Santo gobernando tu vida? ¿Es el Espíritu Santo quien gobierna tu vida? Porque si ese es el caso, tú vas a poder ver la victoria aún en las situaciones difíciles, aún en las pruebas, aún en los problemas. Y yo y muchos de los que estamos aquí somos testigos de las situaciones difíciles que hemos vivido. Pero podemos voltear y decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Yo recuerdo cuando en una ocasión el apóstol Rolando nos estaba predicando y decía que podemos ver como por un espejo retrovisor que se quedó atrás todo aquello. Y es cierto, vamos a vivir momentos difíciles. Es más, ahorita tú puedes recordar momentos difíciles que viviste donde dijiste, ya no voy a sobresalir, ya no voy a sobrevivir. Esto acabó con mi vida, acabó con mi matrimonio, acabó con mi negocio, acabó con todo. Pero ahora estás aquí y estás confiando en que Dios es quien te ha ayudado para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que tiene que ser una evidencia para que la gente pueda ver y puedan desear también tener eso. Y la única manera que lo vamos a lograr es cuando permanecemos en Cristo Jesús. Y déjame cerrar diciéndote lo que dice Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Eso es, cuando tú y yo permanecemos en Cristo Jesús, el gozo del Señor va a estar en nuestras vidas. El gozo del creyente no es humano. El gozo que nosotros tenemos es el gozo de Cristo viviendo en nosotros, y por eso es que podemos seguir adelante. Hoy quizás Dios te está mostrando áreas de tu vida en las que necesitan ser restauradas. Hoy quizás tú te estás recordando y diciendo, híjole, es cierto, a lo mejor yo le he regado aquí, a lo mejor ni me he dado cuenta y me he estado descuidando, y poco a poquito estoy recordando todo eso, y a lo mejor hay quebranto o hay dolor en tu corazón, y qué bueno. Pero yo te voy a decir una cosa: no te quedes en ese sentimiento de culpa. No te quedes diciendo, ya no soy nada, soy una llaga podrida y eso era mi vida. Y no, tú tienes que decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy es el momento en el que yo voy a tomar el gozo que tú has puesto en mi vida y voy a seguir adelante. Me voy a levantar y voy a ser un discípulo tuyo, un discípulo que voy a mostrar el gozo del Señor, el amor que tú has puesto en mí para otras personas. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer un proceso de sanidad en tu vida y en mi vida. Dios quiere restaurar el gozo en los corazones cansados. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere restaurar el gozo en los corazones cansados, y Dios quiere formar creyentes maduros que vivan el fruto del Espíritu Santo en su vida y que sea una evidencia para las personas que están a tu alrededor. Es lo que tenemos que hacer. Y yo te voy a predicar un evangelio de prosperidad. Todo va a estar bien. No, no todo va a estar bien. Va a haber momentos difíciles en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? No estás solo. Dios está contigo. Dios está en ti. Y es como nos vamos a poder seguir adelante. Estaba escuchando o leyendo algo donde dice de que los muchachos o los jóvenes o a los niños que los empiezas desde chiquitos a hacer, que hagan sus tareas o chores, ¿verdad? Que los pones a hacer y les des cierta responsabilidad, tienden a ser más exitosos cuando están grandes.
Y muchas veces nosotros como padres, y me incluyo porque nosotros mismos hemos, queriendo hacer un bien para nuestros hijos, hacemos un mal. Los sobreprotegemos y les damos todo. No los dejamos que batallen nada. No los dejamos que sufran ni que empiecen a aprender por la vida. Y entonces cuando salen al mundo real, déjame decirte algo, no vas a estar tú ahí. Y alguien va a venir y los va a herir. Y les va a decir cosas y los van a poner en pruebas y en luchas. Y si no tuvieron nunca la exposición a cómo salir adelante, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Se van a rendir, se van a quebrantar, van a estar traumados, decepcionados, frustrados y hasta se pueden quitar la vida. Pero si tú y yo los enseñamos a que ellos puedan ser responsables, a que sepan de que va a haber momentos difíciles, vas a tener la fuerza y vas a estar preparado para poder seguir adelante. Y como cristianos, te digo yo desde hoy, hay momentos que van a ser difíciles, pero Dios siempre va a estar contigo. Él nunca te va a dejar, nunca. Él siempre va a estar listo para poder seguir adelante. Entonces, cuando Dios revele una condición a lo mejor difícil en nuestra vida, cuando a lo mejor haya quebranto o dolor en nuestro corazón, recuerda que el gozo del Señor es tu fortaleza, que el gozo del Señor, y que si estás lleno del Espíritu Santo de Dios, tú vas a poder vivir y vas a poder dar evidencia de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque una iglesia, escucha, una iglesia que tiene el gozo del Señor, te dije la semana pasada, adora de una manera diferente. Pero no solamente adora, sirve de una manera diferente, sirve apasionado, sirve con gozo, con alegría, pero también enfrenta las pruebas de una manera diferente. Y cuando hacemos eso, el mundo ve que Cristo Jesús está en ti y en mí, y podemos dar testimonio y evidencia de que el Señor está con nosotros. Y termino diciéndote y recordándote el texto de Nehemías 8:10, que dice: no se entristezcan, el gozo del Señor es su fortaleza. Así es de que si estás pasando por una situación difícil, hoy recuerda de que Dios está contigo y que el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a orar. Y yo quiero que todos cierren sus ojos, por favor, porque a lo mejor hoy es un día en el cual recuerdas alguna situación difícil. A lo mejor recuerdas que te has distanciado de Dios. Recuerdas que no hay esa comunión que debíamos tener todo el tiempo. Pero cuando nosotros estamos aquí y escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, entonces va a haber un cambio y una transformación en nuestras vidas. Y yo te invito a que si estás pasando por una situación difícil, no te voy a decir que ignores el dolor, no te voy a decir que seas indiferente al dolor, pero quiero animarte a que tengas la esperanza de que Cristo está en ti y que Él te da la fortaleza para que tú puedas seguir adelante, y que al final Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver, y Él es el que nos va a sacar adelante y vamos a poder ver su mano poderosa moverse en nuestras vidas. Oremos. Padre, en este momento estamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque hoy nosotros podemos entender de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que nosotros, Señor, no estamos regidos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, por las situaciones, por las circunstancias. Nosotros, Señor, y nuestro gozo radica en que tú vives en nosotros, de que tú eres quien gobierna nuestro corazón. Dios, hoy estamos recordando que tu gozo permanece aún en medio de la prueba, aún en medio de esa situación difícil que no podemos entender, aún en medio de ese momento en el cual nosotros no podemos captar lo que tú quieres hacer en nosotros. Pero hoy, Señor, nosotros recordamos que ese gozo está ahí y está presente y nos da la fortaleza para poder seguir adelante, que nos da la fuerza para no rendirnos, que nos da la fuerza para poder demostrar a otras personas que tú, Señor, eres quien vive en nosotros. Y yo oro, Señor, para que sea aquí alguna persona que se ha sentido quizás cansada, se ha sentido abrumada, a lo mejor se ha sentido, Señor, con ese deseo de dejar todo porque la vida no tiene sentido. Que hoy, Señor, puedan entender de que tu presencia
en tu presencia hay plenitud de gozo, que puedan correr a ti, que puedan buscarte a ti, que quieran buscar tu rostro, Señor, y aferrarse a ti de tal manera que tu gozo pueda ser cumplido en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Oramos, Dios, para que nosotros, este gozo que tú has puesto en nosotros, no solamente lo disfrutemos y nos convirtamos en esas personas egoístas que solamente nosotros nos gozamos, pero que podamos compartir al mundo, a las personas que están a nuestro alrededor, que tú vives en nosotros y que tú quieres hacer algo por ellos, Señor. Ayúdanos a ser testimonio, evidencia de que tú, Señor, estás en nosotros y que nosotros podemos vivir de una manera diferente. No que seamos personas sobrenaturales o que vamos más allá de lo que nuestras fuerzas físicas pueden, pero porque tú vives en nosotros, nosotros podemos tener ese gozo, Señor, aún en medio de la prueba, Dios. Yo oro, Padre, para que nosotros como iglesia podamos adorar de una manera diferente, que haya gozo en nuestro corazón, que haya ese gozo que nos da la fuerza para seguir adelante y que podamos ver tu mano poderosa. De esa manera, Señor, queremos servirte también de una manera gozosa, con gozo, con alegría, sabiendo que tú eres el que recompensa la vida de cada uno de nosotros, Dios, y que podamos ser esa evidencia para muchas personas a nuestro alrededor, que puedan ver tu mano poderosa moverse de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Que el gozo tuyo sea nuestra fortaleza en todo momento. Y tenemos gozo en el día, gozo en la noche, gozo en la tarde, gozo en la prueba, gozo en todo momento, Señor, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y pedimos todo esto. Amén y amén.